me quiero centrar en este gráfico. Sobre los tipos de backup que se pueden hacer en general en cualquier motor de base de datos y en general en cualquier plataforma informática, digamos. No necesariamente en PostgreSQL, pero vamos a verlo aplicado específicamente a PostgreSQL. Hay una tarea fundamental del DBA, que lo habrán visto en la parte de administración, que es garantizar la recuperación de datos ante desastres. Eso linealmente va a depender de qué tan crítica sea la información que nosotros estamos manejando. En el trabajo habitual de un DBA se administran varias bases de datos, por más que fuera una única organización. Entonces, hoy por hoy las organizaciones tienen mucho trabajo o mucha carga o mucho uso de bases de datos en las nubes. Pero si fueran on-premise, básicamente el concepto es el mismo. Nosotros tenemos que tratar de recuperar toda la información que sea necesaria en nuestra organización. Entonces, si estamos hablando de una base de datos en producción, lo más importante sería ante alguna catástrofe, no catástrofe en el sentido amplio de la palabra, sino algún problema, algún failure, alguna falla, alguna cosa que pudiera pasar, falla del hardware, eh, cosas que pudieran pasar y que pudiera hacer que nuestra base de datos se degrade o se quede no estando operativa, lo que nosotros tenemos que tratar es de tener implementadas todas las estrategias necesarias para poder recuperar nuestra información al momento en que se rompió o lo más cercano al momento en que se rompió si hablamos de una base de datos de producción, sobre todo si nuestra base de datos tiene muchísima es muy dinámica y se hacen muchas actualizaciones de datos constantemente, muchas actualizaciones masivas de datos. Si nosotros tenemos una tasa muy alta de actualización de la base de datos y volvemos a un backup de un día anterior, puede ser que hayamos perdido mucha información y que eso sea, desde el punto de vista competitivo, muy malo para nuestra empresa. Ahora, si hablamos de una base de datos de testing o si hablamos de una base de datos de desarrollo o de QA, y bueno, a lo mejor nos podemos dar el lujo de volver al día anterior o a la semana anterior o al mes anterior. Entonces, la estrategia de backup siempre va a depender de la necesidad que tenga, qué tan valioso sea para nuestra información volver al punto más cercano al desastre. Tenemos varios tipos de backup que se pueden hacer. Uno, el principal de ellos es el conocido como el full backup, el backup total. El full backup hace un respaldo de absolutamente toda la base de datos. Después tenemos backup diferenciales y backup incrementales. Siempre basados en el último full backup, el backup diferencial lo que hace es ir agregando todas las cosas que cambiaron desde ese último full backup. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como política que todos los backups los hago el día domingo y durante los días de la semana, de lunes a sábado, hago backup diferenciales, el backup del lunes va a tener todo lo que cambió desde el domingo en que hice el full backup. El del martes va a tener todo lo que cambió desde el domingo en el que hice el full backup. El del miércoles va a tener todo lo que cambió desde el domingo y así sucesivamente. Entonces, por un lado, eso me da la ventaja de que si yo quiero volver, por ejemplo, al backup del jueves, no necesito tener los diferenciales del lunes, martes y miércoles. Con el del jueves ya es suficiente porque está incluido todo eso. Por otro lado, eso me da la desventaja de que el backup del jueves va a ser mucho más, el archivo de backup del jueves va a ser mucho más grande que el archivo donde tenga el backup de los otros días. Y a su vez tiene la desventaja la ventaja de poder ir haciendo, de que yo puedo volver parcialmente al backup del lunes o al backup del martes o al backup del miércoles. Estoy dando un ejemplo en días, ¿no? Eso se puede hacer en horas, se puede hacer en fracciones de día, cada 6 horas, cada 12 horas, depende de la estrategia que yo tenga y de nuevo de lo crítico que sea la información que estoy manejando. En particular, en PostgreSQL no existe forma de hacer un backup diferencial, lo cual nos da una desventaja, digamos, ¿no? Respecto a esa estrategia.
Entonces, sí tenemos la posibilidad de hacer full backup y de ahí tenemos la posibilidad de hacer backup incrementales. ¿Qué son los backup incrementales? A diferencia del diferencial, el incremental va tomando todas las modificaciones que se hicieron desde la última vez que se hizo un backup incremental. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que yo puedo ir tomando backup mucho más frecuentemente si los necesito y voy a ir teniendo archivitos mucho más chicos porque yo hice la base, perdón, un backup full y en el incremental voy poniendo solamente la porción que cambió desde su último backup full. Y en el siguiente incremental voy poniendo solamente la porción que cambió desde el anterior backup incremental. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo un problema, un failure, un acontecimiento que degrada la base de datos, puedo hacer un restore de ese full backup e ir sumando uno a uno todos los backups incrementales. ¿Qué ventajas tiene esto? Que puedo volver al momento en que yo necesite. ¿Qué desventaja tiene esto? Es que al ser incremental necesito todas las porciones para poder volver al backup. Si en este ejemplo mi base de datos tuviera un problema y yo tuviera que volver al incremento 2 de la base de datos, no hay problema, podría volver. Ahora, si tuviera que volver al incremento 3 y no tengo el incremento 2, entonces no podría hacer la recuperación. Respecto al diferencial, eso es una desventaja, porque en el diferencial con tener el 3 ya podría hacer la recuperación. ¿Se entiende? Porfa, si no entienden cómo esto es por mí, me avisa. Entonces, esa sería básicamente la diferencia entre el diferencial y el backup diferencial y el backup incremental. Todo nace de un full backup, de un backup completo de la base de datos. Siempre se toma como referencia un full backup. El full backup suele demorar mucho, se backupean todos los objetos de la base de datos y hay que planificarlo en momentos en que se tenga menor carga de acceso al servidor. ¿Ustedes ya saben cómo funciona la escritura por adelantada de los logs? El famoso WAL, Write Ahead Log. ¿Les explicaron cómo funciona el WAL? Creo que ¿Nadie? algo sí nos explicaron, profe. No estoy ¿Algo recordando sí? del todo. Sí. Bueno, vamos a ver un grafiquito bastante simple, pero que nos sirve. Lo tengo aquí. Bien. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. En este gráfico muestra un poco cómo se hacen las operaciones que nosotros hacemos a través de SQL. Todo en base de datos relacionales se hace a través de SQL en el motor de base de datos y básicamente cualquier motor de base de datos funciona de la misma manera. Tenemos un cliente que hace una consulta, por ejemplo, un update. Acá dice update, podría ser cualquier otra consulta que modifique datos. Entonces, esa información, primero que nada, se va a grabar en un buffer de escritura, no se va a grabar directamente en el disco, porque si cada vez que nosotros quisiéramos hacer una operación, accediéramos al disco a tratar de grabar esa operación, la cantidad de operaciones de I/O sería demasiada, excesiva, y la performance de la base de datos se degradaría muchísimo. Entonces, todo esto se maneja a través de un buffer. Toda la operación que nosotros queremos hacer va a actualizar datos que a su vez ya van a estar en el buffer. Entonces, si yo hago un update de la tabla de clientes cambiando la fecha de nacimiento de un cliente, esa tabla de clientes ya está cargada en el buffer
Si no estuviera cargada, se carga en el buffer, se actualiza en el buffer y la actualización queda pendiente de escribirse en el disco. A su vez, y previo a actualizarse, a escribirse en el disco, se graba un archivo llamado WAL. WAL son las siglas de Write Ahead Log, es un log de escritura anticipada. Ese WAL tiene la información de la consulta que yo acabo de hacer escrita en texto plano, solo que está codificado, digamos, de manera que si alguien no intercepta ese WAL no pueda decodificar fácilmente cuál fue la operación que se hizo, pero es texto plano. ¿Qué nivel de detalle tiene ese archivo WAL? Eso se puede configurar en el PostgreSconf. Puedo tener un nivel de detalle muy básico, un nivel de detalle intermedio y un nivel de detalle muy alto. Si yo voy a usar Point in Time Recovery, necesito que tenga un nivel de detalle intermedio. Porque si no, no puedo implementar Point in Time. Point in Time es, por si no quedó muy claro, volver a la base de datos a algún momento en particular. Entonces, ese WAL también se graba en un buffer, ¿sí? Siempre está en memoria. Cuando la operación termina con un commit, ya sea porque se inició una transacción o porque la base de datos está configurada para tener commit automático, esa información del commit también se graba en el buffer, ¿ok? Y hay un proceso que está dando vuelta que se llama checkpoint, que hace un flash de ese buffer al disco, es decir, un vaciado de todas las operaciones que están pendientes al disco. El checkpoint se va ejecutando silenciosamente y por detrás, sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Entonces, cada cierta cantidad de tiempo, y depende cómo esté configurado en el PostgreSconf, los buffers, ya sea el de WAL y el de datos, se van a escribir en el disco. El de datos se va a escribir en los archivos de datos de la base de datos y el de WAL se va a escribir en lo que se llama un segmento WAL, que es un archivo donde hay mucha información sobre cuáles fueron las operaciones que se fueron ejecutando. Lo bueno es que ese WAL se escribe previo a escribir los datos. Entonces, por eso se llama lectura log de escritura anticipada, porque antes de escribir en la base de datos propiamente dicha, donde están los datos, se escribe en el archivo WAL. ¿Se entiende un poco el concepto? Si alguien no entendió, me avise. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo, ¿está dónde? Ahí está. Volviendo a nuestro apunte, si yo hago un full backup, ese proceso es lento. Entonces, ¿qué pasaría si alguien está trabajando con la base de datos y haciendo operaciones de actualización mientras yo estoy haciendo el full backup? El full backup no va a quedar desactualizado. Si mi base de datos es muy grande, hablemos de un par de teras, un par de millones de filas en algunas tablas. ¿Cómo hago para tener un full backup actualizado? Bueno, eso se hace gracias al WAL, gracias al log. ¿Por qué? Porque a medida que se va haciendo el backup y se va generando un archivo con extensión .bat, que se usa generalmente para los backups, las operaciones que se vayan realizando se van a ir escribiendo en el WAL. Entonces, el proceso de full backup lo que va a hacer es, al final de todo, de haber grabado todos los objetos de la base de datos en el archivo de full backup, va a leer el WAL y va a incorporar todas esas actualizaciones al objeto, al archivo, perdón, del full backup. Es decir, si mi full backup demora 2 horas y yo lo arranco a las 0 horas, a las 2 horas va a tener la información de la base de datos como estaba a las 2 menos 1 segundo o menos 1 milésima de segundo, no a las 12. Todas las operaciones que se han hecho entre las 0 y las 2, que se han grabado en el WAL y que por algún motivo no se han grabado en el disco,
no van a ser inspeccionadas desde el disco, sino van a ser inspeccionadas desde el wall y el backup va a estar completo a la fecha de finalización, fecha y hora de finalización del backup, del full backup. ¿Se entiende ese concepto, verdad? Es decir, no me importa cuánto tarde el backup. Si yo largo el backup el full backup a las 2, a las 0, perdón, y termina a las 2 y termina correctamente, sin ninguna incidencia, entonces los datos están actualizados en el backup hasta la hora 2. De ahí en más se empiezan a hacer los incrementales. ¿Cómo se hacen los incrementales? Bueno, a través de la copia a nivel de sistema operativo, no a nivel de base de datos, de los segmentos WAL. Yo les dije que los WAL es el concepto, el nombre teórico, se van grabando en el buffer y una vez que se va haciendo el proceso de checkpoint, se hace un descargado de ese buffer a un archivo físico que por defecto pesa 16 megas, o sea, la nada misma, y que se llama segmento wall. Entonces, para poder lograr implementar un backup que me permita point in time recovery, yo necesito hacer un full backup de la base de datos y un backup incremental. El full backup se hace copiando todo el estado de la base de datos en un momento en particular y el incremental se va haciendo copiando los segmentos WAR. ¿Vamos hasta aquí? Sí. Bien, si alguien no entendió, por favor pregunte. Bueno, en el apunte ustedes pueden ver que para hacer el full backup hay varias opciones. Una es PGDAM. PGDAM tiene una gran ventaja y es el tema de portabilidad. Yo puedo hacer con PGDAM un backup bastante simple que genere código SQL. Entonces, si de repente yo quiero pasar de la versión 16 de Postgre a la 17 o retroceder a la 15 por algún motivo, tengo código SQL que simplemente lo ejecuto con PSQL, le mando el archivo y listo, se va a ejecutar de a poco y yo estimo que algo de PGDump ya han hecho. PGDump no sirve para Point in Time Recovery, sí sirve como estrategia de full backup, pero no se le pueden agregar los wall a manera de incremento. Entonces, para trabajar con Point in Time Recovery, yo necesito usar otra estrategia que es a través de Base Backup o simplemente copiando la base de datos a nivel de sistema operativo con una instrucción copy, copiando toda la carpeta donde está la base de datos, donde están los datos, en otro lugar y de esa forma generar un backup. El script llamado Base Backup hace eso, no es necesario que yo sepa demasiado sobre sistema operativo, simplemente le digo cuál es la base, a dónde quiero que vaya a parar el full backup y se encarga de hacer toda esa copia. Incrementalmente puedo ir almacenando los segmentos wall y generar de esa forma, lógicamente, un backup incremental y después, mediante un restore de la base de datos, puedo volver al momento en que yo quisiera si detecto que hubo un problema. Que el problema puede ni siquiera ser un problema físico, ¿no? Se bromea mucho en base de datos sobre la primera vez que alguien hizo un update sin where. Tengo una tabla que tiene 2 millones de filas y le pongo update a un atributo y no le pongo el where, yo quería actualizar un solo atributo y actualicé toda la tabla. En ese momento me doy cuenta y simplemente tengo que decir, bueno, ¿en qué momento fue el desastre? ¿En qué momento hice macana con el update? Y fue a las 6:33, listo. Entonces hago un restore a las 6:32 y la base de datos me quedaba exactamente igual que la tenía antes del problema. ¿Sí?
Sí, profe. Bárbaro. ¿Dónde está mi plataforma? Deme un segundito, cerré sin querer el acceso a la plataforma. Si ustedes pueden ir entrando en la plataforma, yo ya hice un video. A ver, ventana. En la plataforma, bueno, además de este apunte que está aquí, que les estaba mostrando, ya hay un video que hice yo en algún momento sobre la implementación de Point in Time Recovery usando Postgres 13. Básicamente es lo mismo. A ver qué me estoy viendo acá. Administración, clase, Point in Time Recovery. ¿Sí? Wow, ¿qué pasó? Bueno, por algún momento no, por algún motivo no puedo entrar, pero si llega, no, aquí está. Si llegan a tener algún problema, me avisan y lo comparto el video directamente desde mi Drive. En ese video van a ver que yo tengo una infraestructura con dos máquinas virtuales. No sé si ustedes están trabajando con máquinas virtuales o están dockerizando. Estamos localizando, profe. Bueno, sería cuestión de levantar dos contenedores, es bastante simple. Obviamente tiene que ser con volúmenes compartidos para que en algún lugar puedan poner el backup y que ese backup se pueda acceder de cualquiera de los dos dockers. Y además en algún lugar se tienen que ir guardando los segmentos WAL. Ese volumen compartido también tiene que estar pudiéndose acceder desde los dos contenedores y cada contenedor debería correr en un puerto distinto y listo. Eso es todo la ciencia, digamos. En el video van a ver que se hace la implementación de Point in Time Recovery usando dos máquinas virtuales, que es como si fueran dos máquinas físicas, pero básicamente es lo mismo. ¿Mm? La diferencia es que una, creo que están corriendo en dos IP distintas, pero nada más. ¿Ok? Ustedes tendrían que tener cuidado de cómo implementan esto porque estarían trabajando sobre dos puertos distintos y bueno, ya saben cómo hacer referencia al contenedor que corresponde en cada caso, ¿verdad? No, no nos enseñaron eso, profe. O por lo ¿Y menos cómo tiran las consultas? a través de la propia interfaz del PGAdmin o el... ¿Cómo se llama el otro? Bueno, la otra ¿De Viver? interfaz. De A Viver. través. Bueno, esos son clientes. A ver, volviendo a mi imagen, tanto de Viver como PGAdmin son clientes. Entonces, es la interfase por la cual yo envío código SQL. O sea que basta con tener dos Docker y conectar con el cliente a los dos Dockers. Lo que pasa es que para poder tirar comandos a nivel de sistema operativo, ustedes van a tener que usar Docker exec, si saben, ¿no es cierto? La instrucción es Docker exec, menos i para que sea interactivo y en el target le ponen el nombre del contenedor. ¿Sí? Entonces eso le abre, perdón, no, pero Docker exec, ¿qué? Perdón, acá me está faltando. Bueno, no sé qué versión sobre qué están dockerizando, digamos, pero en general yo me muevo mucho con Debian o con Ubuntu y el comando es el sh. ¿Sí? O puede ser /bin /bash también,
que es básicamente lo mismo, digamos. Entonces ahí van a poder tirar comandos a nivel de sistema operativo. ¿Nos Yo podría justo, mostrar un ejemplo, profe? Un sí, ejemplo el de tema eso. es que no tengo, justo estaba diciendo eso, no tengo yo ahora Ah, un contenedor ni una plataforma donde montarlo, pero si quieren les puedo preparar un videito de cómo trabajar con dos contenedores con un volumen compartido y hacer esta prueba. por favor. Bueno, bueno, yo les preparo entonces un videito. ¿Ustedes trabajan con Linux o con Windows? Yo trabajo con Debian, pero mis compañeros trabajan con Windows. La mayoría trabaja, yo soy el único que trabaja con Debian, de hecho, así que... Ok, bueno, no hay problema, digamos, en Windows sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que eh, el Docker el contenedor tiene solamente Postgres para Windows o tiene un sistema operativo Linux con Postgres para Linux. Alguno de los chicos que trabaja con Windows me debería contestar eso. Bien, no tengo mucha respuesta, entonces no estoy seguro de cómo ayudarlos en esa cuestión. Pero bueno, yo lo que se puede trabajar con máquinas virtuales, sí, claro, claro que se puede trabajar con máquinas virtuales, Pablo, y es como más simple, digamos, porque, a ver, ya entras a tallar a nivel de comandos del sistema operativo anfitrión y no tenés que agregarle una capa de conocimientos más sobre contenedores. Entonces, si trabajas directamente con máquinas virtuales, creo que es más simple. De todas maneras, eso te lo tiene que resolver, te lo tiene que responder Gerardo, porque él es el que está llevando adelante la práctica y tendría que valer el criterio de él, digamos, ¿no? No saben usar Dockers. Ok. Entonces, lo más sabio es que usen máquinas virtuales. ¿Saben usar plataformas de virtualización? ¿Saben levantar máquinas virtuales? De hecho, en la el trabajo práctico pide que usen Docker, claro. Eso, vamos todavía. Bueno, yo voy a hablar con Gerardo a ver cómo hacemos con el tema de la práctica, si él les va a enseñar a dockerizar o si quiere que yo les arme un video sobre cómo implementar Docker. Yo les mostraría cómo implementar Docker en plataforma Linux y en la plataforma educativa en el Moodle ya está un video de cómo implementar point in time con máquinas virtuales. Yo creo que con máquinas virtuales es bastante más simple porque le agregamos una capa menos de aprendizaje y por ahí cuando tenemos un error no sabemos si estamos teniendo error porque estamos errándole en el Postgre, en el comando o en el Docker. ¿Entiende? En cambio, con máquinas virtuales es bastante más simple. Claro que para poder levantar dos máquinas virtuales les vamos a necesitar un poco más de recursos que para levantar dos contenedores. Y además vamos a tener que instalar un sistema operativo, vamos a tener que instalar un PostgreSQL sobre ese sistema operativo. En el Docker es muy fácil, digamos, Docker RAM. Pero déjenme que lo charle con Gerardo y como les digo, me ofrezco a prepararles un material como para que tengan y vean cómo se implementaría Point in Time Recovery con contenedores, pero siempre trabajando sobre sistemas operativos Linux. Yo el Windows lo tengo porque la máquina viene con Windows, pero bueno, afortunadamente en mi trabajo, digo afortunadamente porque me gusta mi trabajo, desempeñándome como DBA, siempre trabajo con servidores y los servidores Postgres, básicamente el 90 y pico por ciento son Linux. En plataformas Windows se trabaja con SQL Server, no tanto con Postgres, digamos. Eso se los deben haber comentado los profes. Hay versiones de Postgres para Windows, pero como siempre me gusta decir, eso es un matrimonio de conveniencia, digamos, no se llevan bien. Eh, Esta estrategia de Point in Time Recovery no es exclusiva de PostgreSQL.
en SQL Server, por ejemplo, que es el motor por excelencia de Linux, de Windows, y además uno de los grandes líderes del mercado, también hay Point in Time Recovery. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero quédense con el concepto de que también funciona y funciona de la misma manera. En SQL Server, para aquellos que lo hayan manejado alguna vez, tienen dos archivos, la base de datos, bueno, por defecto, vienen dos archivos, uno lo puede fraccionar en más, pero viene por defecto en dos archivos, uno que tiene específicamente los datos y otro que tiene específicamente los logs. El mecanismo de Wolf funciona exactamente igual, todo se escribe en buffer y cada tanto hay un proceso de checkpoint que va bajando ese buffer al disco, y para hacer un backup implementando Point in Time Recovery necesitamos hacer un backup full y una serie de backup incrementales. Los diferenciales también sirven, pero no van a servir para restaurar la base de datos a un momento en particular, servirían para restaurar a un backup en particular. En PostgreSQL no hay cómo hacer backup diferenciales. Hay herramientas de terceros que sirven para hacer backup, pero no es lo mismo. De hecho, para hacer backup con Point in Time Recovery, para utilizar toda esta ventaja del manejo de WAL, porque los segmentos WAL son chiquitos, son muy fáciles de trasladar, son muy fáciles de codificar, son muy fáciles de proteger, entonces es muy bueno. Hay una herramienta que se llama Barman, que son las siglas de Backup and Recovery Manager, que es muy buena, es muy útil, sobre todo para las bases de datos en producción. Entonces es muy fácil saber en qué estado está el backup, ir monitoreando si falló algo en el backup, cosa que yo me pueda asegurar. Como repito, como DBA, uno de los trabajos fundamentales que tengo es ese, el poder dar la garantía de que la base de datos se va a poder recuperar al momento que sea necesaria ante un imprevisto. Dicho esto, entonces los invito a los que quieran trabajar con máquinas virtuales a que vayan viendo el video. Yo voy a hablar con Gerardo a ver si les preparo otro video de cómo trabajar con contenedores, y en cuanto lo tenga se lo subo. Y bueno, ya las exigencias de si les permiten usar máquinas virtuales o si necesariamente tienen que trabajar con contenedores, eso se lo tendrá que responder Gerardo. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, bárbaro. Nada, eso fue una clase cortita nomás porque les dejo material ahí para que lean, para que busquen. Eh, Me mandan mensajes cuando quieran, no tengo ningún problema. Me mandan mail, podemos hacer videollamadas, podemos hacer en las Meet, esa cualquiera de ustedes puede compartir su pantalla, entonces si es necesario podemos entrar y ver específicamente un caso puntual y lo resolvemos, y el que quiera se suma a esa reunión, entonces también participa de la resolución del problema si es que haya tenido el mismo problema. ¿Ok? Bueno, profe. Una consulta, ¿cuál es su mail? Eso, ahora justamente me acabas de leer el pensamiento, lo estoy por dejar en el chat. Gracias, profe. Muy bien, no, de nada, de nada. Entiendo por lo que me contaron Gerardo y Claudio que este año no han armado un grupo de WhatsApp. ¿Es así? Con los profesores no. Con Con los los profes alumnos no. no. Sí, Ok, con los ok. profes no. Bueno, Solo quedó listo. el grupo del cuatrimestre pasado de base de datos, que era Ok. sin los profesores también. Bueno, bueno, entonces nada, no tenemos esa estrategia. Así que nada, me escriben, yo el mail lo chequeo 3, 4, 5 veces por día, así que no hay problema. Lo sumo, me va a demorar un poquito, pero que lo voy a contestar, lo voy a contestar. Bien, Bien. bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, creo que no, porque no hay demasiada cosa planteada, está simplemente los lineamientos para que se pongan a trabajar y ahí sí van a surgir las dudas, entonces nada, por estos canales las pueden mandar. ¿Ok?
Bueno, no, por favor. Muchas gracias a ustedes por asistir y bueno, estaremos en contacto, más fluido a partir de ahora. ¿Mm? Les mando un abrazo y que anden bien.